Esta es la semana 3 del Camino del Artista. Fue una semana de mierda, debo admitir, para mí. Porque me sentí como muy triste, como muy sola. Siento que tengo mucho enojo conmigo misma. Bueno, siento que tengo mucho enojo. Me siento como muy desesperanzada. Siento que desde que volví de Buenos Aires estoy como muy enojada conmigo misma por haber tomado la decisión de volver a Neuquén, que siento que fue la peor decisión que tomé en mi vida. No sé si por la ilusión de que estar en Buenos Aires era como mi hogar, como mi casa, sino porque también me costó mucho llegar a Buenos Aires. Como que cuando yo decidí irme a Buenos Aires, me costó un huevo. Y tuve que trabajé de cosas que no me gustaban y defendí mucho mi arte, dejé vínculos, como una comodidad que yo tenía que era muy chica. Siento inmadurez, ¿no? Y fui a Buenos Aires y me acuerdo que en 2024 yo tenía mucho, pero mucho ichinen, tipo mucha convicción de que yo quería eso y que quería concretar eso. Y eso era lo que yo quería, lo único que yo quería. Y me sentía muy campeona, porque era algo que no solamente lo hacía por mí, sino también tipo pensaba en mis hermanas y en mis sobrinos. Como que cumplir mis sueños no era solamente por mí, era como una cuestión de romper como más un patrón familiar que otra cosa, ¿viste? Creo que mi enojo es que no me hice caso a mí misma, sino que me dejé llevar por un malestar del momento. Si bien yo estoy estudiando inglés y me estoy recuperando de los trastornos alimenticios, que los tengo desde que tengo 13, 14 años, un montón de cosas, me cuesta pensar como que voy a poder como dar la vuelta. Tipo, ahora tengo que empezar todo de nuevo. Como que estoy bastante bien dentro del tratamiento y un montón de cosas, pero tengo que ir a buscar trabajo, para poder crear cosas artísticas, un montón. Es algo que me hace enojarme mucho, porque siento que me traicioné a mí misma, porque no tengo nada que hacer acá en Neuquén. Y siento que con respecto, venía pensando al camino del artista y el proceso que es. Me costó un montón hacer la semana 3, porque las primeras 2 semanas venía como bien. Y la tercera me costó un montón, procrastiné como en la vida, tipo, no hice nada. Y eso también es feo para uno, como tipo no hacer nada. Arranqué el miércoles, jueves a hacer las cosas del camino del artista. Y creo que me repesa no hacerlas en el momento que tengo que hacerlas, tipo desde el lunes y todo bien perfecto. Eso como que me repesa. Por más que capaz que el proceso es mismo, me cuesta un montón. Hay ciertos ejercicios en la semana 3 que hacen referencia como a la infancia de uno, como describir la habitación de tu infancia. Describe 5 rasgos de ti mismo, 5 logros, 5 comidas favoritas. Vamos a ir primero por esa parte. Mi habitación de la infancia, siento que capaz que no era como la más estética, pero nosotras creo que con mis hermanas Sheila y María, que en ese momento como que dormíamos juntitas, hacíamos que sea la pieza. Capaz que mi pieza no tenía, no sé, piso y solamente era de cemento, y dormíamos en cuchetas, y en ese momento teníamos un perro que se llamaba Alen. Teníamos un placar medio beige. Nos escondíamos en ese placar cuando jugábamos a las escondidas.
no sé, o por ahí decíamos, el piso es lava, entonces saltábamos de la cama a la otra cama y nos poníamos en las cuchetas, nos contábamos como secretos. Y además nosotras haciendo que sea la mejor pieza del mundo, o al menos porque ya Julia Cameron en el ejercicio te dice qué era lo que más te gustaba de la pieza. Y capaz que lo que más me gustaba de la pieza no era tanto el contenido del envase, sin caer como en hacerse la filósofa ni nada, pero capaz que lo que más me gustaba de la pieza no era tanto la pieza en sí, como que estaba readornada un montón de cosas que capaz que yo quería en mi infancia pero no se podían, pero era lindo porque estábamos con mis hermanas y jugábamos un montón y Sheila nos repeleaba, nos tiraba gomas, entonces eso hacía que la pieza sea linda y compartirla. Es bueno tener hermanos. Creo que acá es cuando yo me empiezo a enojar en este ejercicio, que dice, describe 5 rasgos tuyos de niño que hayan sido copados o 5 logros tuyos, sin caer en la culpa como en un montón de cosas, más bien esto es un video como para poder retomar mi creatividad y crear un montón de... porque me costó un montón descubrir rasgos míos positivos y 5 logros míos. Tuve que recontra excavar y pensar y pensar y pensar. Y creo que lo que más me bronca me dio es que no hayan existido adultos que fueran capaces como de generar como esa confianza o en remarcarte que tenías buenos rasgos. Era muy buena la escuela y yo podía llegar de la escuela en primaria y me sentaba y escribía las tareas, resolvía las tareas mientras veía tele, que en su momento daban Casi Ángeles, y a su vez merendaba. Hacía esas 3 cosas a la vez. Y yo siempre en mi boletín tenía MS, S, que son otras muy sobresalientes. Cuando las traía a mi casa me decían, era lo que tenías que hacer. Pará, tipo, si vos en un clima muy caótico y como que ves que las cosas faltan, esa madurez cuando sos chiquito, eso por dar un ejemplo muy burdo y muy mínimo. Y no tenés como alguien que te diga, che, qué bien, qué capa que sos, tipo, tremendo. Que es algo re mínimo, ¿eh? Y después era muy capa escribiendo cuentos y dibujando, creando cosas. También yo cuando era chiquita me acordé que yo hacía con las cajas, mirá lo que hace uno no haber tenido la posibilidad, ¿no? Pero cuando era... Entonces yo cortaba las cajas y las cosía o las pintaba o lo que sea y las armaba cartera y le hacía ropa a las muñecas y las cosía, ¿entendés? Y era muy de actuar todo el tiempo. En todos los actos de la primaria yo estaba actuando y lo disfrutaba y era como re desvergonzada. Y ahí entran los rasgos que ella te marca, que era como una nena como re desvergonzada, como que re empática también. Yo me acuerdo que me ponía re mal por situaciones así de la naturaleza o no sé, con situaciones así de otras personas, como que la pasaba re mal, tipo. Y creo que conforme pasó el tiempo, como que fui creando una personalidad como muy a la merced de la validación del otro, en este caso de mis padres, como, como para que todo el tiempo reciba una respuesta tipo en cariño, digamos. Y eso hizo como que de alguna manera toda mi personalidad, tipo toda mi personalidad, desde lo que pienso, lo que digo, lo que hago, cómo me visto, eh, cuál es el siguiente paso que voy a hacer. Y llegó un punto en que yo era como tan perfeccionista y me fijaba tanto en los detalles que era como que me ponía nerviosa si hacía algo mal porque yo sabía que se venía la gorda, tipo, hace que uno se vaya olvidando de quién es en esencia como realmente, ¿no? Y se fija en la validación del otro. Entonces yo creo que el arte como que a mis 15 y mis 16 vino como a salvar como todo eso. Pero es algo como que tengo re arraigado y es algo con que me hace sufrir mucho. Entonces como que lo fui arrastrando y hoy en día
hay un montón de cosas que me cuestan hacer, entonces si me dan la negativa la paso re mal, que ahí entran las críticas. Que eso es lo que más me bronca me da, no haber tenido la libertad de poder ser yo misma. Y que no se me dé la libertad de ser yo misma, tipo, como que lo único que a mí me interesa en la vida, más allá del budismo y todo lo que implica la práctica budista, es crear arte, es vivir del arte, es estar en Buenos Aires y hacer arte. Y ser yo misma, a mi manera que soy, pero la manera que yo soy y la que yo elijo hacer las cosas, nunca es aceptada ni bienvenida. Es como que soy una loca responsable. ¿Quién sos para poner esas etiquetas de mierda? Bueno, te vas a lavar el orto. Y siento que de alguna manera mi familia no conoce como mi personalidad. Como que lo que realmente yo soy. Yo me pongo un límite muy grande. Converso muy poco. Y no me meto en nada. Pero siento como que tengo como monstruos, dos monstruos muy grandes que no me permiten ser yo misma. Como que me absorben, me dejan sin nada. Entonces yo creo que ahí es cuando tengo que romper con eso. O sea, correrme de todo ese límite, de toda esa barrera que yo puse. O sea, romperla, sanarla, cruzarla. Y eso me va a poder permitir estar más en sincronía con el arte, con el universo, con Dios, en este caso, que es lo que hace referencia a Julia Cameron, con la vida misma. El ego, ¿no? Romper con el ego. Porque al fin y al cabo es uno lo que elige. Y ser yo misma, permitirme ser yo misma. Sino también como que siento que haber creado como ese mecanismo de defensa o esa personalidad como re limitada para que no hayan conflictos, como re perfeccionista, re así como re... Me hizo también que me cueste un montón decir que no. Che, esto no me gusta, esta forma en la que me estás tratando no me gusta, no me hace bien. Y es como que ahora me cuesta un montón poder compartir, o sea, plantarme y compartir lo que a mí me parece o no. Y capaz que pienso un montón de cosas y no las comparto. Me cuesta un montón decirlas. Y ahora, bueno, estoy en ese trabajo de poder hacerlo. Lo que sí esta semana estuvo bueno porque como que escribí un montón de cosas, un montón de ideas que yo tengo como a nivel artístico para poder hacerlas. Y quizás la sincronía, recién terminé el capítulo que se llama Reparar la sensación de poder. Quizás la sincronía la sentí más cuando estaba como leyendo y mientras iba anotando y me iban cayendo como algunas respuestas de como la intuición. Me surgieron ciertas anotaciones que no sé si son sincronía, sino que más siento que es intuición, porque la sincronía, según Julia Cameron, hace referencia a voy a hacer tal cosa a nivel artístico y el universo te responde. Pero bueno, me surgió más en anotaciones así de intuición, mediante yo iba leyendo, como que me iban surgiendo como respuestas así. Creo que lo más potente fue defender tu arte. También siento que tengo que volver a la semana 1, a las afirmaciones creativas y a las vidas imaginarias. Siento que eso es algo en lo que tengo que seguir trabajando esta semana. Salta y aparecerá la red. Tienen que haber afirmaciones creativas que es como que yo tire la idea o me tire y aparezca Dios, supuestamente, que es como la fuerza así como del universo. Sé lo primero que tengas ganas de hacer, el resto será solo, como lo primero que tengo ganas de hacer artísticamente. Escuchar como eso, hacerlo y después ir por lo demás. Porque yo tengo mucho de querer hacer un montón de cosas y después no hago nada porque son muchas. Entonces siento que eso es lo primero. Y siento que estoy empezando a creer un poquito en Dios. O sea, mis amigos budistas no me voy a cambiar de religión. Pero a Dios como esa fuerza del universo, como ese Buda si se quiere, no charlar de mis proyectos artísticos ni de artes con gente que esté bloqueada artísticamente. Eso sería defender mi arte. Simplemente hacerlo y no contarlo. Yo creo que ese enojo que tengo conmigo misma, que es re loco porque me pasa en la semana como de que esos ejercicios sacan eso de mí, pues como que siempre leo el capítulo
que explica todo esto, lo leo como el Diego, es el video. Entonces, como que ella explica que la ira es la dirección, es un mapa que te dice a dónde hay que ir. Como que si vos pasás ese límite de la emoción, ¿qué te está queriendo decir la emoción? O sea, ok, es como una aliada, es una invitación a la acción. Entonces, es volver a hacer. Yo me acordaba cuando leía que dice, en mi experiencia el universo colabora con los planes que merecen la pena y sobre todo con los que son más lúdicos y expansivos. Yo creo que en el momento que decidí irme a Buenos Aires, me fui con muy poco y nada. Y cuando decidí irme para allá, como que dije, tengo que concretarlo, tengo que hacerlo, tengo que vivir acá. Y lo bueno es que yo me enojo y digo, bueno, cuando vuelva a Buenos Aires dentro de 2 años más, voy a volver más potente y más desbloqueada artísticamente y con un montón de cosas. Este es el proceso tipo para que yo pueda crear arte y animarme y un montón de cosas más. Planeo irme 10.000 veces mejor a nivel artísticamente y como persona cuando me vaya a Buenos Aires. Sin un trastorno alimenticio dando vueltas también, que te limita una banda a la hora de crear arte. Fui a Buenos Aires, me fui y tenía que concretarlo, todo. El departamento, el trabajo, en las 2 semanas. No tenía mucha más opción. Y siento que el universo colaboró con esa decisión. Tipo, lo tengo que concretar. Me tenés que dar con la mano sí o sí. Fue como mi convicción, mi chinel. Y el otro día, charlando con una amiga de budismo, las bandas, pues yo estoy en clarinete. Y justo en clarinete a mí me cuesta practicarlo porque siento que soy muy mala, como que estoy muy renegada y ni siquiera lo intenté, pero como que estoy renegada. Y en el budismo se dice que todo lo que te pasa dentro de las bandas en budismo se plasma en tu vida. Y nada, en cuestión que mi amiga de budismo me alentaba tipo, es porque vos estás negada en la cabeza de practicar el clarinete, porque si vos te metés y lo decís a fondo y encarás, vas a poder transformar un montón de cosas y vas a sentir que podés en la vida. Ella me decía más como un ejemplo de su vida, pero yo lo resentí como tipo para mi vida, porque es lo que me re está pasando ahora. Nos gusta fingir que es difícil conseguir el sueño de nuestra vida, pero lo cierto es que es complicado no entrar por algunas de las puertas que se nos abrirán. Aparta tu sueño a un lado y volverá por ti. Estate dispuesto a seguirlo de nuevo y una segunda puerta misteriosa se abrirá de golpe. O sea, voy a volver a crear. Así que universo, Dios, Buda, todos denme bola porque necesito crear. Yo me siento viva cuando yo creo. Es mi propósito en la vida. Sí, mi propósito en la vida es hacer personas orgullosas. Ya sé que tengo que profundizar esa parte, pero mi propósito, o sea, lo que a mí me levanta de la cama, lo que me hace ser feliz, lo que me hace sentir un poco más viva, es estar cerca del arte, creando, viviendo, experimentando. No hay otra cosa que me haga feliz. Tipo, la acción artística expone a la sociedad ante ella misma. El arte saca las cosas a la luz, nos ilumina, arroja luz sobre la oscuridad que hay en nosotros. Proyecta un rayo luminoso sobre el corazón de nuestras sombras y dice, ¿ves? Yo tengo muchos cortometrajes que quiero hacer, que los quiero hacer a través de la tristeza y ciertas cosas que a mí me han pasado y que expondrán situaciones. Obviamente uno los hace artísticamente y no los crea como al 100% en realismo cinematográfico. Y me da mucha vergüenza hacerlo. Y Julia Cameron habla de la vergüenza, como que si vos querés hacer arte y alguien te dice, no, esto es una poronga, o te lo critica, o te tira abajo con tus ideas, terminas por guardártelo y crear bloqueos creativos. Han surgido muchos bloqueos creativos y muchos enemigos sutiles esta semana. Por eso siento que tengo que volver a la semana 1. Es natural que un joven artista intente llamar la atención de sus padres a través de los logros, ya sean positivos o negativos. Enfrentados a la ira o a la indiferencia, estos jóvenes aprenden pronto que nunca conseguirán la aprobación paterna por muchos huesos que traigan. Es literal. De hecho, me pasó el viernes o sábado fue. Estaba haciendo Daimoku porque me sentía muy ansiosa y decidí no salir a caminar y evitar como esa ansiedad que vino de la procrastinación, responsabilidad mía. Y mientras escribía me largué a llorar una banda. Y todos estos días tuve muchas ganas de llorar.
Que eso fue la semana 3. Creo que lo que me gusta de Julia Cameron es que yo paso por ciertos procesos y el domingo que voy a hacer el video leo y digo, estoy leyendo esto y Julia Cameron dice, tenés calma, mira, hay una... esto se le sirve como medio para la vida, pero esto es algo que a mí me representa mucho con respecto al camino del artista, porque todos los domingos yo leo el capítulo, siempre hago los ejercicios primero y después leo el capítulo, y todo lo que yo estoy pasando, Julia Cameron después lo explica y dice, en este sentido, tómatelo con calma como es en realidad un modus operandi. Significa con calma se consigue. Si te acostumbras a... Y ella es como re buena con el proceso creativo, como que explica que es normal, tipo, dar 2 pasos adelante, uno atrás, y que está bien hacerlo así. Yo el último fui a la cita con el artista, obligada, no me gustó hacerla, fui a los artesanos y después fui al centro cultural de... Bueno, fui a un museo que está cerca de los artesanos. La pasé medio mal, pero sí lo que hice fue charlar con alguno de los chicos que hacía cerámica. Costó como conectarme con esa creatividad. Y cuando charlé con un chico que hacía cerámica, me explicaba como que algo muy interesante que me quedó re grabado en la cabeza, que fue las primeras obras que yo hacía, tipo de cerámica, lo eran horribles. Y conforme pasó el tiempo y fui mejorando, lo lindo de la cerámica es que te das cuenta que lo que vayas a hacer, una taza no va a parecerse a otra. 2 horas de arte no se van a parecer. Y lo lindo de eso es que ni aunque intentes hacer la misma técnica, 2 cosas te van a salir distintas. Por más que lo intentes y todo, te va a salir distinto. Y esa es la magia que tiene la cerámica. Y yo lo pensaba como en el arte, todo es distinto y está bien. Siento que capaz la sincronía estuvo en ese chico, en esa como respuesta como resaltada que me dio. Fui más de hacer de periodista y de hablar con otras personas de que creaban cosas